Pero bueno, y Jorge, ya entrando en materia, este tema que parece que nadie había volteado a ver y que incluso si tú te metes a Google, metes información sobre la patrulla espiritual en Tijuana, hasta había me aterró, me asustó acá, la forma en la que llegó como espectro, acá uno de los compañeros acá de Casa Créala. Si tú lo metes en Google esta información sobre la patrulla espiritual y todo esto, ves pura información positiva, incluso de medios de comunicación ya establecidos que no hicieron el análisis mínimo de qué es lo que estaba ocurriendo con esta agrupación que se supone o que sugiere o asegura ayuda a personas que se encuentran en alguna situación de contexto de desamparo o de adicciones. Ahora, después de estos últimos días, que de hecho aquí fuimos los primeros en cuestionarlo con el tema de la patrulla espiritual cuando se involucró de alguna manera a través de un video con Elsa Jauregui, secretario del Bienestar, pues han pasado varias cosas, ¿no? Y hoy en día ya se empieza a cuestionar el actuar o la labor o la función de este tipo de agrupaciones. La CDH y el Ayuntamiento de Tijuana el día de ayer fueron muy claros en torno a lo que realmente son este tipo de agrupaciones. Es que hay que recordar que en Baja California hay un registro de centros de rehabilitación y no todos cumplen con la normatividad y no todos son efectivos o no tienen la eficacia para poder tener resultados óptimos, y estás jugando con la salud de las personas, y jugando, ese es el verbo, porque realmente no lo están trabajando a profundidad. Y son más de 150 los que se tienen en este registro estatal, de los cuales, por ejemplo, en Mexicali, solamente 2 cumplen con tener una atención médica. Y es que sale muy caro atender a pacientes con problemas de consumo, abuso de consumo de sustancias. No es un juego, ni esto tampoco se trata de influencers. Y cuando improvisados, especialmente políticos, se dieron cuenta de la gran cantidad de recursos que podían bajar federales, internacionales y locales, se hizo en el verdadero negocio. Al grado que hasta crearon un instituto de adicciones. A partir del negocio fallido de políticos trasnochados que se dieron cuenta que esto podía generarles muchos dividendos. Principalmente de la administración del PAN, que fue principalmente en la época de Kiko Vega, pero venían desde antes. Porque a través de la Secretaría del Bienestar se utilizaba a los centros de rehabilitación para poder hacer golpeteo político e incluso para poder ganar decisiones en las mesas de las OSCs, Organizaciones de la Sociedad Civil, con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, hoy Secretaría del Bienestar. Pareciera que el marinismo quiere hacer otra vez lo mismo, apoyando a la patrulla espiritual. Porque resultaba más fácil darles una lanita a estas OSCs en tiempos del PAN, en tiempos de Kiko, y utilizar a estos centros de rehabilitación como grupos de choque político en votaciones controvertidas, como la ley de aguas, como las APPs, porque así lo usaron en el Congreso del Estado, y apoyados desde la Secretaría de Desarrollo Social, porque ahí les daban el recurso. Porque el día de la elección. El día de la elección fueron utilizados. Entonces, y esto ha sido utilizado por Acción Nacional. Morena no había utilizado esto, ni siquiera había usado ese tema como parte de una especie de campaña. Por eso nos saltó el tema de la patrulla espiritual y el apoyo de Elsa Jauregui. No es la primera vez que criticamos este tema. Lo hemos venido criticando desde Kiko. Pero de estas 150, Villa, que hablábamos, de estas 2 únicas, hay que recordar que la mayoría lo atienden a las personas con un problema de salud mental, por un problema de consumo de abuso de sustancia, o con un problema que sí de salud mental, pero es más crítico porque requiere un medicamento psiquiátrico. Todos lo atienden con la literatura de los 12 pasos. Y esto es grave porque estás atendiendo a las mismas personas bajo el mismo método, sin atención médica, sin atención psiquiátrica, sin atención en salud mental y por supuesto nada de médico. Esto es preocupante y no ha habido ningún pronunciamiento en el Congreso del Estado, en cabildos, ni políticamente que atienda el tema de los centros de rehabilitación. Ya vimos que esta semana la gobernadora lo atiende una política de drogas distinto, pero se queda solamente en el discurso.
Esperemos que no se quede solamente en el discurso. Es muy anecdótico y es muy común, hasta lo hace de comentario el Chiquilín en algún momento cuando está conversando con Netza Jauregui o están haciendo este video y señalan a toda esa gente que esté hablando en dialecto caminando en las calles. Para empezar, ahí es un tema de mofa, ¿no? Pero más allá de esta situación, no sabemos si es una persona que está bajo el consumo de enervantes, no sabe, como tú lo comentas, no sabemos si es un paciente psiquiátrico que no ha recibido la atención debida, no sabemos si es una persona que a raíz de uno le pudo generar un problema cognitivo. Hay tantas cuestiones que al final, por el desconocimiento y la ignorancia de la población en general, que podemos entender que lo pueda tener porque no es su tema, ¿no? Pero una persona en situación de calle o una persona con algún tipo de adicción, no puedes medirlos de la misma manera. No, una persona que tiene un problema psiquiátrico no necesariamente va a ser la misma forma en la que vas a atender a una persona consumidora de enervantes. Son temas tan complejos realmente los que se tienen, que quien debería dar la directriz en uno de los puntos es el Instituto de Psiquiatría. Claro. Pero como no representa ningún tipo de dividendo político o mediático, nadie los voltea a ver. Nadie le interesa realmente este tema y cada año lo tienen en una situación de abandono al Instituto de Psiquiatría, que carece de recursos, que carece de una capacidad operativa de gran tamaño. Y no me refiero a que el Instituto de Psiquiatría tenga que estar utilizando una patrulla para estar levantando a personas que se encuentran en alguna situación de adicciones o de otro tipo de problemas. Es un tema muy complejo y se lo estamos dejando a la ligera, porque he visto incluso ya comentarios, Jorge, que nos dicen, ¿por qué critican a las personas que sí ayudan? A ver, no estamos diciendo, además no estamos diciendo que no lo hagan, estamos diciendo que se certifiquen, que se especialicen, que se eduquen en estos temas, porque las únicas certificaciones que tiene esta patrulla espiritual radican en informes en certificaciones de la SEP para dar cursos, no para atender a personas en situación de algún tipo de adicciones o de pacientes psiquiátricos. Pongan atención cuando les presenten su hoja su documento, no es para especializada en tema de adicciones o de pacientes psiquiátricos. Es para capacitar, es certificarte para poder dar algún tipo de plática. Y eso no lo hace la Secretaría de Salud, lo hace la Secretaría de Educación Pública. Son temas diferentes, totalmente diferentes, y están vendiendo una certificación atendiendo otra cosa, ¿no? Sí, aquí hemos abordado el tema de los centros de rehabilitación, las fallidas políticas públicas que se han tenido, bueno, ni siquiera políticas públicas, los fallidos programas que se han tenido, pero dejemos de mofarnos de los pacientes que tienen algún tipo de adicción o de consumo de sustancia. Dejemos de generar solamente simpatía con frases como el tazo dorado, porque si usted que ha vivido en su familia con una persona que tiene algún tipo de abuso de sustancia, un trastorno de abuso de sustancia, usted mismo sabe lo difícil, lo complicado que es esto. Y todo radica, Villa, de este video que se les hizo chistoso a la Secretaría del Bienestar, cuando la política del gobierno de México y de Baja California va en otra dirección. Totalmente. Sí, vamos a escuchar, porque todo esto nació a partir de este video. Buenas tardes, gente. Los saluda Chiquilín de la Patrulla Espiritual. Les tengo buenas noticias. Estoy con Nexa. Y entrando el año, pues vienen becas para las hermosuras que vengan a la clínica voluntaria. Así es, ya para ir al coche, Chiquilín, como tú dices. Que sigan flotando las hermosuras, todos aquellos que andan hablando en lengua, caminando por el Boulevard 2000 por una jada de cháchara, van para arriba, corazón. Muchas gracias. Todas las familias que tengan sus tazos dorados, ya saben, de manera voluntaria, aquí los vamos a estar becando, trabajando en conjunto, Bienestar, la Patrulla Espiritual, con el corazón por delante. ¡Ánimo! Los vamos a estar becando y van para arriba, o sea, una privación ilegal de la libertad. Esto de verdad, quien ha tenido, insisto, un paciente con algún tipo de adicción, sabe que esto no es un juego, no es una broma. Te consume a una familia y acaba vidas. Y sabemos que hay mucha gente que cree que lo que se necesita hacer es golpearlos o tratarlos como delincuentes para que aprendan y no vuelvan a consumir, ¿no? ¿Cómo les ha ido en sus situaciones, en su familia, ¿no? Con este tipo de argumentos, porque es lo más fácil al final de cuentas siempre tratar de culpar de esta manera. Estos son temas que ya la Organización Mundial de la Salud desde hace mucho tiempo superó y identificó que este tipo de procesos no funcionan realmente, no sirven, están generando efectivamente una
movimiento a través de redes sociales están generando evidentemente algún tipo de contenido agradable para un gran sector de la población que está de acuerdo con estas posturas. Pero las personas en contexto de adicciones o de abandono o con problemas psiquiátricos no son un espectáculo, sí, no son un show. Son personas que requieren atención especial gubernamental o de organizaciones de la sociedad civil que realmente sepan atender esto. Reitero, no digo que no lo hagan. Digo que se certifiquen, se acerquen no a la Secretaría del Bienestar, que se acerquen a la Secretaría de Salud, que revise sus procesos, que el Instituto de Psiquiatría los ayude a definir qué está bien o qué puedes atender y qué no puedes atender. Una agrupación no puede atender absolutamente a todo lo que ve porque carece de esta capacidad. Porque si ya tienes la atención mediática, lo mínimo que puedes hacer es certificarte. Porque ya no estamos hablando de una especialización, que eso lo tendrían que también hacer, a partir de cómo han jalado los focos en la atención por algo tan burdo como estigmatizar a las personas con un trastorno de consumo. Estamos hablando que se certifiquen, como dices, que se acerquen a la Secretaría de Salud, pero también que se acerquen a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos, que si bien no tiene facultades para emitir recomendaciones con estas organizaciones de la sociedad civil, pero sí puede generar cursos, talleres y una especie de certificación, aunque realmente esa no sería la facultad, pero para decirles qué es lo que pueden hacer. No solamente la patrulla espiritual, sino todos los centros de rehabilitación. Le cuestionamos precisamente a Jorge Ochoa, el titular de la Comisión de Derechos Humanos, sobre este tema. ¿Qué opina de estas patrullas espirituales y de estas asociaciones con fines de lucro que terminan haciendo pues estas privaciones incluso ilegales de la libertad? Pero también vemos con preocupación pues de las posibles violaciones o que caigan en posibles faltas administrativas o incluso delitos cuando se priva de la libertad a una persona sin su consentimiento. Entonces es ahí donde hay una línea muy delgada y que ya lo hemos venido diciendo, de que hay que tener cuidado porque se puede dar esa situación y en consecuencia se puede dar una detención de personas que trabajan en esos centros y que pueden ser detenidos en flagrancia, ¿no? Pero aunado a todo eso hemos tenido acercamientos tanto de varios centros de rehabilitación en Tijuana y aquí en Mexicali, donde nos piden el apoyo y nosotros encantados en qué tipo de apoyo podemos dar nosotros o qué podemos trabajar con ellos. Podemos hacer muchas cosas, podemos llevar a cabo capacitaciones para que vean cuáles son los límites y cuáles son lo que debe de hacer, pues, y cómo seguir respetando derechos humanos y cómo debe ser el trato de las personas que se están dando el tratamiento en el centro de rehabilitación. Lo hemos ofrecido, hasta ahorita no nos han tomado la palabra, pero estamos en la mejor disponibilidad. Hace 3 meses aproximadamente recibimos la visita de varias personas representantes de distintos centros, tanto en Mexicali como en Tijuana, aquí en las oficinas de aquí de la ciudad de Mexicali, y quedamos estar atentos para... Bueno, esto es lo que dice el comisionado de los derechos humanos. Es lo que estamos planteando, ¿eh? Sí. O sea, al final vamos a buscar los procesos en los que ellos no violen derechos humanos, los podemos ayudar. Lo que se tendría que estar haciendo es una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Seguridad, a todos estos entes, para que ellos se encargaran de hacer lo propio. Pero en torno al tema de derechos humanos, ellos pueden hablar, ellos pueden comentar y decirles, miren, dejen de estar a lo mejor levantando a la gente, ¿no? Dejen de estarlos denigrando. Porque eso sí constituye un secuestro, ¿eh? Sí, una privación de la libertad, porque también aparte hay un ingreso. Porque además te dejo libre o si tu familia me paga o si tú terminas cumpliendo meses o actividades físicas o labores domésticas al interior del centro. O sea, es decir, te dejo en libertad o que te vayas por tu propio pie siempre y cuando me cumplas ciertas cosas. O sea, podría ser un secuestro. ¿Por qué no si lo denuncia el paciente? Jorge, ¿por qué no se hace esto? Porque dejaría de ser un espectáculo. Exacto. Ese es donde radica el problema. Y el secretario de Seguridad Pública de Seguridad Ciudadana de Tijuana comenta el motivo de la detención. Es que también no se nos debe de olvidar eso, ¿no? Uh-huh. No se nos debe de olvidar porque ya también he visto mucha gente que está reclamando que por qué los detuvieron. Lo que estaban haciendo era un delito.
y los detuvieron de manera flagrante. No tienen por qué traer estrobos ni sirenas para circular por las calles. Vamos a escucharlo. Y estar pasándose los altos argumentando una emergencia. Es un vehículo particular. Cualquier vehículo particular que ostente distintivos policiales o de los servicios de emergencia hace la acción administrativa e incluso delictiva, si da lugar, de usurpación de funciones. Esa es una usurpación de funciones de un vehículo oficial. No está contemplado una sanción administrativa, es puesto a disposición del Ministerio Público, quien califica la acción de acuerdo a los elementos que se presenten. Por sí mismo, el usar los distintivos policiales es la usurpación de funciones, pero si además durante el proceso el Ministerio Público encuentra que se cometió otro delito paralelo, él determinará la acción. En este caso iba vacía, pero si hubiera llevado a alguna persona a bordo, se podía ver incluso la persona acreditado que iba en calidad de privación ilegal de la libertad. Ese es el delito que puede cometer la patrulla espiritual, pero eso también necesita una denuncia de parte. Si los familiares dicen yo le pedí que se lo lleve, pues no hay privación ilegal de la libertad. Pero si no hay un familiar que acredite que hizo la solicitud y la patrulla lo lleva contra su voluntad, es privación ilegal de la libertad. Entonces, a la usurpación de funciones, al uso indebido de insignias policiales, le agregas el delito de privación, pues si los hubieran detenido un poco más tarde, a lo mejor, porque seguramente estaban trabajando, o a lo mejor solamente estaban usando los estrobos pues, para llegar a comer tacos primero, ¿no? Temprano. Es decir, si los hubieran detenido con la persona al interior y la persona dice, hey, me están trayendo en contra de mi voluntad, déjenme salir. Independientemente si se trata de un paciente, como dice, psiquiátrico, de algún tipo de trastorno de abuso de sustancias o en abandono, se meten en un problemón. Y ahí no hay de, no, sí, háblale al Netza porque somos patrulla espiritual. Y es ahí donde cuestionamos, antes de darte un apoyo, porque ya no son los tiempos del PAN, donde utilizabas estos grupos de choque como grupos de choque. Antes de dar un apoyo, a ver, espérame, enséñame que está certificado. Como a las asociaciones, como las organizaciones de la sociedad civil, les pides que estén datos de alta en el SAT. Les pides, y no solo eso, les piden que están de alta en el SAT, que estén constituidos en todas las formas, ¿no? Además del propio SAT que viene junto con pegado, ¿no? Y que cumplan con todos los procesos. Sí. Acuérdate que incluso a todas las asociaciones civiles, la entonces presidenta del DIF, Brenda Ruacho de Vega, estableció una serie de lineamientos a raíz del incendio Hermoso Atardecer. Sí. Ahora, donde obligaba que incluyeran a bomberos, que a protección civil y a otro tipo de entes. Ese es otro de los problemas. No sabemos si el inmueble cumple con los lineamientos en caso de una situación de riesgo de emergencias, si una persona fallece en el lugar, que pueda tener atención de hospital o los primeros auxilios por lo menos. O sea, todo esto que se encuentra alrededor y que no hay certificaciones al respecto y que ahora también cometen delitos, porque el tener este tipo de indumentaria en la unidad es un delito, ya lo dijo el secretario, es una usurpación de funciones del solo hecho de traerlo en tu unidad. Ahora, ¿los pusieron a disposición? A lo que decía el secretario parece que sí, pero tendrían que estar a disposición de la Fiscalía General del Estado, porque es un delito lo que se hizo. ¿Qué pasó? Habrá que ver si realmente están cumpliendo sus 48 horas, habrá que ver si realmente están analizando el proceso o si alguien ya levantó la mano para pedir un favor o si les va a dar un criterio de libertad o cuál va a ser la situación. Pero eso fue la comisión de un delito flagrante en el cual presuntamente los policías los detuvieron en estas condiciones. Dejemos de mofarnos y de considerar a los pacientes como tazos dorados o como personas que hablan lenguas en la calle o con estos dichos populares a tratar a personas que realmente tienen un problema. ¿Por qué muchos policías le aplauden o por qué mucha gente en la colonia le aplaude? Porque te quitan a esta persona que o es una aporofobia, una fobia a la pobreza, o porque sí, en efecto, una persona te está delinquiendo. Pero si te está delinquiendo bajo el influjo de algún tipo de sustancias, tendrá que ir a la cárcel. O sea, no tendría que ir a la patrulla espiritual, ¿no? Si es una persona que te roba y te roba, pues tendrá que ir a la cárcel. O tendrá que tener un proceso judicial. Entonces, aquí tendremos que alegar un sistema de justicia.
No podremos tener a estas personas simplemente porque caen bien o porque son simpáticas. Eso ya lo hizo el PAN y no funcionó. Ese es el mejor ejemplo de una política fallida del Partido de Acción Nacional, que fueron los centros de rehabilitación. Y el PAN lo sabe, ¿eh? Y quienes estuvieron al interior de la Secretaría de Desarrollo Económico, las organizaciones de la sociedad civil, saben la manera en que se hizo un negociazo con los centros de rehabilitación. Por eso hay tantos en Baja California y por eso hay tantos, ni siquiera con certificación. Porque te recibo lo mismo en una casa, como dices, a golpes. Hay unos, Villa, que nos contaban pacientes que les daban que tenían que cuidar la puerta, por ejemplo, y que les daban chiles para que se mantuvieran despiertos, y que era una especie de castigo. Si no llegaba alguien y con un barrote te pegaba, ¿no? Entonces, eso viene en un informe de la Secretaría de Salud, que es necesario hacerlo, ¿eh? Que sí se debe de hacer. Que sí Eso es parte de los lineamientos, Jorge. Sí, totalmente. Entonces, de ese tipo son, ¿no? Y ha habido, obviamente, cuestionamientos a todos estos grupos, como Alcance Victoria en su momento, que utilizaban la mano de obra de personas que estaban en atención, incluso hasta psiquiátrica, y pues ha habido problemas de temas legales. Entonces, acá tendrán que tomarlo con seriedad, porque esto no es un juego. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.